Bueno, seguimos con la segunda parte de nuestra reacción a la postura adventista del milenio de Apocalipsis 20, reaccionando al canal de Joel Flores al video Mil años de paz, Satanás encadenado. Seguimos con la reacción. Tiene física, ¿verdad? Ahora puede tocar, puede conversar sin tener nada que pueda ocultar. Ahora, nosotros dijimos en el programa anterior de que cuando Cristo venga existirán dos grupos. Están aquí los perdidos y los salvos. Los salvos van al cielo, los muertos en Cristo resucitan, los salvos son transformados y van al cielo, los perdidos son consumidos por la gloria de Dios. Hasta allí nosotros nos quedamos. Muy bien, cuando dice que los salvos van al cielo, ¿a qué cielo van? Cuando nosotros vemos 2 Corintios 12, dice Pablo, yo conozco un hombre que no sé si en espíritu, cuando dice en espíritu, está diciendo no sé si en visión o físicamente, yo me trasladé. Y dice, yo fui hasta el tercer cielo. Entonces, cuando se habla del tercer cielo, allí en la carta paulina, encontramos que esos tres cielos, hoy lo podemos conocer como el primer cielo, que es el cielo atmosférico, ¿verdad? Donde vuelan las aves, el cielo hasta donde llegan los aviones, el cielo que nosotros vemos. Cuando decimos, mira el cielo, mira, no vemos las nubes, ¿verdad? Pero esto no es el cielo en sí. Eso es una parte, hoy conocido como el cielo atmosférico. Luego tenemos ahí el cielo astral, donde están los astros, está mucho más allá, donde el ser humano no puede llegar en un avión, ¿verdad? Donde un ave no puede llegar. Entonces, es el cielo de los astros, el cielo astral. Y luego está el trono de Dios. Comienza el tercer cielo. Está haciendo referencia no al atmosférico, no al astral, sino al trono de Dios, donde Dios dice, yo tengo una casa y tengo moradas para ustedes. Ahora, cuando se habla acerca del milenio, se habla de un día de ajuste de cuentas. Y es interesante. Voy a colocar este concepto para luego leer el texto. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. 20, 1 al 3. Dice, yo vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Ustedes recuerdan que la palabra abismo ya se ha repetido muchas veces en Apocalipsis, por ejemplo, o en la Biblia. La Biblia comienza mencionando el abismo. En Génesis capítulo 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, estaba hueca, estaba vacía. Había un abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora dice así, entonces tenía una grande cadena en la mano, prendió al dragón. Aquí no necesitamos interpretar porque sabemos de quién se trata, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Por qué le pone tantos títulos? Por las diferentes características que tiene, ¿no? Dragón como enemigo, encontramos serpiente antigua como aquella que persuade, como aquella que engaña, diablo que es acusador y Satanás que es adversario. Todos los títulos que tiene el diablo. Entonces dice, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. La palabra clave para poder comprender el milenio es esta expresión, no engañar a más a las naciones. ¿Qué quiere decir? Que ahora el poder del diablo o la actividad del diablo es engañar. Cuando dice fue atado para no engañar, quiere decir que ahora está suelto. ¿Se entiende eso, verdad? Estar suelto significa engañar. Estar atado significa dejar de engañar. Ahora, ¿por qué dice está atado? Porque ya no tiene que engañar. ¿Los redimidos dónde están? En el cielo. ¿Los impíos dónde están? Muertos. ¿Quién tiene para engañar? A nadie. Entonces dice, hasta que fueron cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado. No es que el ángel viene y lo amarra, ¿verdad? Con una cadena. Esa atadura debe entenderse como una atadura circunstancial. Porque si dice que si de desatado engaña, prisionero significa que no puede engañar. Entonces cuando dice, vino con una cadena, ya no puede engañar porque está preso, para el diablo o para Apocalipsis, estar preso significa estar en inactividad porque ya no puede hacer su. Entonces esta es una cadena circunstancial. Pero luego será desatado. ¿Pero por qué será desatado? Porque habrá una segunda resurrección. Y eso vamos a ver luego. Ahora entonces, este milenio no sirve para dos cosas. Yo he colocado aquí dos asuntos importantes del milenio. Lo primero es que aquí el diablo analiza y repasa el efecto de su rebelión contra Dios durante todo este periodo. Allí dio todo el reino que quiso construir y eso es lo que logró. Número dos, sirve para que en el cielo los redimidos tengan respuestas con respecto al misterio del pecado y la forma como Dios trató. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando los redimidos van al cielo. Bien, vamos a reaccionar. Bueno, acá tenemos una típica eisegesis. Se está ascribiendo al texto ideas que no dice, no sale del texto lo que el expositor está diciendo. Si bien es cierto que Apocalipsis 20, el 1 al 3, se enfoca en la atadura de Satanás, y también podemos decir que estamos de acuerdo que esa atadura implica la anulación de la capacidad de engañar de Satanás, pero tenemos que ir un poco más, porque los términos griegos implican la total neutralización de Satanás. No es que solo fue atado, como piensan los amilenialistas, eh, hasta cierta forma o de cierta forma y que aún tiene capacidad de engañar. Es totalmente neutralizado. El texto de Apocalipsis 20, 1 al 3, es claro en decir que es atado, es decir, que es neutralizado, queda inoperante y también es claro en decirnos dónde ocurre.
el ángel lo prende, lo ata, lo captura, lo ata con el poder de Dios, obviamente. Las cadenas, el sello, todo eso son símbolos, son figuras que hablan de la atadura del enemigo, pero tenemos ahí dos cosas que no son figurativas, que no son alegóricas. El hecho de que el diablo es atado y anulado e impedido para engañar, y segundo, su prisión. Su prisión no es la tierra vacía. Ahí hay un intento de unir el concepto del abismo con la vacuidad que hubo en Génesis o que se muestra en Génesis capítulo 1 y con ese abismo que se menciona ahí. No, no es lo mismo. De ninguna manera se puede utilizar Génesis 1:2 para poder decir que la tierra es el lugar de la prisión de Satanás, porque de la prisión de Satanás será el abismo. El abismo es el lugar donde están aprisionados los demonios. Y tenemos varios textos que hablan de eso. El primero de los textos lo tenemos allí en Apocalipsis capítulo 9. Voy a sacar los anteojos. Apocalipsis capítulo 9, verso, eh, verso, bueno, vamos a leer del verso 1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Esta estrella es un ángel que tiene la llave del pozo del abismo, es decir, que tiene la capacidad de abrir esta prisión, abrir esta oquedad del abismo, una puerta que sería el pozo del abismo, que es esta prisión, este lugar, es un lugar. Y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y a causa del humo del pozo fueron entenebrecidos el sol y el aire, y del humo salieron langostas a la tierra, y le fue dado poder como el poder que tienen los escorpiones. Y quiero ir un poquito más adelante. Eh, Acá está, el verso 11. Es la segunda vez. Es la tercera vez que se nombra el abismo, dice, y sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo. Hay un ángel, algunos dicen que es el mismo Satanás, que es el rey de ellos, es el rey del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego tiene por nombre Apolión. Este nombre, Abadón, nos lleva a las muchas referencias que hay de este lugar, de este abismo en el Antiguo Testamento. Es un lugar que es descrito brevemente como un lugar de destrucción, ¿sí? No es un término alegórico, no es un símbolo, es un lugar de destrucción. Es un lugar donde al parecer están aprisionados los demonios, no sé si todos, pero están aprisionados. Y como también dice allí Lucas capítulo 8, verso, verso 31, cuando la legión no quería que el Señor los expulsara porque iban a ir al abismo, dice, y les rogaban que no les mandara ir al abismo. Entonces, de ninguna manera el abismo puede ser un signo
de la tierra, de la tierra vacía. Acá tenemos una gran exégesis. Cuando dice en Apocalipsis que fue arrojado al abismo y que se le puso sello sobre él, es que fue arrojado a este lugar que es la habitación de los demonios, pero también será la prisión temporal del enemigo de nuestras almas al comienzo del milenio. Y estará 1000 años. El texto es claro, dice, y no será desatado de su prisión hasta que los 1000 años se cumplan. Se vuelve a hablar de ese lugar como una prisión. Si ocurriera esta fantasía que dicen los adventistas de que todos los santos sobrevivientes están en el cielo y la tierra está vacía y el diablo y sus ángeles están acá eh, abandonados en la tierra por 1000 años, el texto nos daría un indicio. Es más, los otros textos paralelos que describen el milenio también darían un indicio de que el reino milenial sería en el cielo, pero no hay ningún indicio. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Pero no hay ningún indicio de que el reino milenial sea en el cielo. El reino milenial es sobre la tierra. Vamos a ver qué más dice y vamos a seguir profundizando con la evidencia bíblica. ¿En qué se constituyen? En jueces. No porque ellos van a determinar quién se salva, sino que ellos van a comprobar la justicia de Dios al revisar o al tener acceso a dónde? A los libros. Eso vamos a ver luego ahora. Entonces, ahí está el texto, no engaña más a las naciones, tiene una prisión circunstancial, y al hablar del milenio existen por lo menos tres posiciones, ¿verdad? Bien, dice que los santos mencionados allí, los que resucitan y también los que están allí, que se dispusieron en tronos, son jueces. Se le dio autoridad para juzgar. Ahora, ¿dónde juzgan? ¿En el cielo? ¿Han de juzgar de la manera que dice el expositor adventista? Vamos a ir a Mateo. Creo que está en Mateo. Mateo capítulo, a ver, esperen. Eh, a ver. Mateo, Mateo, acá está. Mateo capítulo 19, versículo 27. Dice, interviniendo entonces Pedro le dijo a Jesús, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Fíjense que acá habla de la recompensa del reino y dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, tengan en cuenta este concepto, la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, ¿hay alguna nota exegética? 28. Bien, me encanta porque manda la referencia a esta Biblia a Mateo 25:31 que habla acerca del juicio de las naciones cuando los justos son introducidos al milenio. Entonces, lo que tenemos acá es que estos que están preparados para juzgar, que son mencionados en Apocalipsis 20, no están en el cielo, están sobre la tierra, porque en el cielo no se puede juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cómo se ha de juzgar a las 12 tribus de Israel? Y acá se está hablando de la regeneración. A ver si hay otra referencia. La regeneración no se refiere al nuevo nacimiento, dice acá, sino a la restauración mesiánica.
y da como referencia Hechos 3:21 que habla del tiempo, la restauración y todas las cosas, y Romanos 8:19 que habla de la liberación de la esclavitud de la tierra. Romanos 8:19. Estamos viendo cómo la Biblia nos da la solución interpretativa correcta acerca del milenio. 8:19 dice así: porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación, verso 20, fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó en esperanza, de que también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto no ocurre en el cielo, porque la creación está acá. El cielo, como vamos a ver que diferenció bien el expositor, el cielo al que habla él es el cielo de la morada de Dios. Y todas estas promesas que tienen que ver con el reino milenial, con la restauración milenial, tienen que ver con la tierra. Por lo tanto, el milenio, según la Biblia, no según los adventistas, sino según la Biblia, es sobre la tierra. La iglesia y los santos resucitados y los sobrevivientes de la tribulación han de estar reinando con Cristo sobre la tierra. Vamos a ver si tenemos tiempo. Si no se me corta el video, vamos a ver si podemos profundizar un poquito más. Vamos a ver qué dice acerca de las 3 o 4 posturas mileniales. El problema del milenio no es en sí la palabra, es saber si el milenio es literal o es simbólico. Entonces ahí nosotros podemos tomar el texto de 2 de Pedro, cuando dice, para Dios un día es como 1000 años, ya no se cuenta más el tiempo, o 1000 años es como un día. Entonces uno puede decir, bueno, es simbólico. Otro dice, no, es literal, son 1000 años completos. Bueno, existen 3 posiciones por lo menos en cuanto al milenio. Existe el postmilenialismo, el amilenialismo y el premilenialismo. ¿Correcto? Entonces el post, el ami y pre. ¿En qué consisten estas 3 creencias? El postmilenialismo dice que la segunda venida ocurre después de los 1000 años, literales. Entonces, se considera un periodo de paz y de prosperidad, de progreso nacional y de perfección personal. Yo creo que de los 3 argumentos, esto sí no cuadra con nada, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo piense de que el milenio va a ser la Tierra y de que las cosas mejoran cuando nosotros vemos que cada vez las cosas empeoran? Entonces dice, no, la sociedad va a cambiar, la sociedad va a ser diferente, todo se va a arreglar, el ser humano se va a perfeccionar. ¿Qué perfección estamos hablando? Esta idea de postmilenialismo casi acabó en la Primera Guerra Mundial, allí en el siglo XIX, cuando vio que el mundo estaba caótico, que no vendría más para cosas buenas. Casi se destruyó, pero hay algunos que todavía creen eso. Es el postmilenialismo. Viene el amilenialismo. Yo creo que aquí está. Bien, eso estamos de acuerdo. El postmilenialismo es una mirada escatológica basada en el positivismo, en el avance positivista del ser humano, que, como dice el expositor, fue truncada por la Primera Guerra Mundial, no en el siglo XIX, sino en el siglo XX, claro. Pero es una mirada que no tiene mucha relevancia. Hay muchos que son postmilenialistas y es respetable, pero la mirada postmilenialista implica que la iglesia va a transformar la tierra para convertirla en ese paraíso que promete la escritura y después viene Cristo. Y obviamente no es lo que dicen los textos bíblicos y no es la experiencia que estamos viviendo. Hay un grupo mayor, ¿sí? La mayoría está aquí en este grupo. Esta interpretación apareció con Agustín a partir del tercer siglo, año 304 en adelante. Apareció aquí con Agustín y dice que el milenio representa el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Quiere decir que cuando dice que Satanás fue atado, se piensa que Satanás fue atado en la cruz, cuando su actividad fue reducida, ya no tenía todo su poder porque Dios lo derrotó, o Jesús lo venció. Entonces, el amilenialismo se piensa que es un periodo simbólico, donde la tierra, donde la iglesia esté en la tierra. Entonces pueden ser 1000 años, 2000 años, no importa, porque esto es simbólico. Es el recorrido del pueblo de Dios aquí en la tierra, ¿correcto? Sin embargo, ahí tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? En que Satanás no menguó su poder. Nosotros vemos en Apocalipsis que más bien se le dio mayor autoridad para que en el tiempo de fin pudiese callar más. Entonces, no,
adecuada la palabra cagura allí, ¿verdad? A la cruz de Cristo. Jesús lo venció en la cruz, correcto, sin duda. Sin embargo, su actividad del diablo, la actividad del diablo no es eso. Ahora viene el premilenialismo. ¿En qué consiste el premilenialismo? Quiere decir que la segunda venida ocurre antes del milenio. ¿Cuándo comienza el milenio? Con la segunda venida. Entonces, los cristianos de los primeros 3 siglos se dice que eran premilenialistas porque creían que Jesús viene y después de la venida de Jesús comienza el milenio. Por lo menos este es el suceso de eventos que nos muestra el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a comprender el asunto así. ¿Cuándo iniciaría el milenio? Inicia el milenio en la vuelta de Jesús. ¿Qué sucede cuando Jesús regresa? Los salvadores resucitan. ¿Recuerdan aquellos que murieron en Cristo? Son primeros tesalonicenses. Ahora, los que están vivos van al cielo. Mira las cosas que suceden en la venida de Cristo. Jesús regresa, resucitan los muertos que murieron en Cristo, y junto a los vivos que están glorificados suben al cielo. Los impíos mueren, no son destruidos, correcto, solamente mueren. Satanás es tomado prisionero, esta prisión es circunstancial, y dice, la tierra es desolada. ¿Por qué desolada? Porque ya no hay más ser humano, no existe más. Jeremías capítulo 4, versículo 23 a 26, nos habla de un asunto importante, dice, miré la tierra, y aquí estaba asolada y vacía, y los cielos ya no había en ellos luz. Miré, y aquí los montes temblaban, los collados fueron destruidos, no había hombre. Además dice, tampoco las aves del cielo, porque todas se habían ido. He aquí el campo fértil en un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿De qué momento está hablando? El momento del ardor de su ira. Ahora, cuando Cristo viene a llevar a su pueblo, y ese ardor de su ira representa las 7 plagas que cayeron sobre la tierra. Entonces, ese caos completo, con la muerte de los impíos, la tierra queda un desierto completo. Ese es el periodo de los 1000 años. Ahora, ¿qué sucede durante los 1000 años? Ya vimos que inicia con la vuelta de Jesús. En el cielo. Bien, vamos a ir a ese texto, Jeremías 4, 22, 26, que usa para apoyar la tesis de que el milenio y el diablo va a estar ahí en medio de esa desolación y la iglesia y todos arriba en el cielo y los impíos muertos. Vamos a ver si ese texto es congruente con la tesis que afirma el amigo adventista. 4, bien, 4. 4, bien, 4, 23. Dice, miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. A ver si hay una referencia que dice, bueno, hace la referencia a Génesis 1:2, ¿no? Que se usa tohu bohu. Y los cielos, y no había luz en ellos. Miré los montes, y aquí temblaban, y todos los collados se estremecían. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Miré, y aquí la tierra fértil era un desierto, y todas sus ciudades destruidas ante la presencia de Jehová y ante el ardor de su ira. Bien, vamos a ver. Esta descripción de una tierra de desolación se refiere a la desolación que viene de la batalla de Armagedón y del juicio de Dios contra los impíos en su segunda venida gloriosa. ¿Tiene que ver con eso? Vamos a ir y vamos a recordar también, y si algún adventista ve esto, espero que lo vea. Vamos a recordar que para poder interpretar un texto debemos hacerlo siempre dentro de su contexto. ¿Qué es lo que el texto quiere decir? Si yo tomo el versículo 23 al 26, puedo sacarlo del capítulo 4 y ponerlo como una pieza de rompecabezas o de puzzle, ponerlo en cualquier contexto bíblico. En este caso lo está poniendo en el milenio, pero también lo podría poner, no sé, en el contexto de la tierra arrasada que dejó Tito y Vespasiano después de destruir Palestina y Jerusalén, porque quedó así. O también lo podría poner después de la destrucción de los babilonios, en el siglo, eh, en el siglo VI antes de Cristo. Podría hacerlo también. Veamos lo que dice el contexto de este pasaje y si lo puedo interpretar como
como la desolación que queda después de la segunda venida de Cristo y que implica que literalmente no va a haber ningún habitante sobre la tierra. Vamos a leer, vamos a leer del versículo 15 en adelante. Dice, porque una voz trae la noticia desde Dan. No, perdón, vamos a leer desde el 14. Dice, oh Jerusalén, lava la maldad de tu corazón para que seas salva. ¿Hasta cuándo se aposentarán tus malos pensamientos dentro de ti? Este versículo 14, ¿se aplica a la gente que va a estar ahí en la segunda venida o se aplica a la gente contemporánea a Jeremías, que le estaba advirtiendo el profeta de la destrucción que iba a venir sobre su tierra por causa de su impiedad? Nosotros tenemos que determinar, de acuerdo a lo que nos dice el texto, dónde se aplica el contexto de el pasaje, del otro pasaje que leímos. Sigamos. Dice, verso 15, porque una voz trae noticia desde Dan y anuncia la calamidad desde la serranía de Efraín. Acá no está hablando del Mesías que viene del cielo, no está hablando de las naciones que se juntan en la batalla de Armagedón. No está el contexto del juicio de la segunda venida. Acá está enfocándose en el tiempo del profeta Jeremías, en el siglo sexto antes de Cristo. Acá no está el contexto del milenio. Acá está el contexto de la invasión de Nabucodonosor sobre la tierra de Judá. Pero prosigamos, dice, verso 16, anunciad a las naciones, ved, anunciad a Jerusalén, vienen sitiadores de tierras lejanas y hacen resonar su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo, verso 17, la rodean, porque se ha rebelado contra mí, dice Jehová. No es el mismo contexto de Zacarías 14, donde sin ningún motivo vienen todas las naciones a pelear contra Jerusalén, la toman, dejan la mitad y viene Jehová y pelea con esas naciones y se instala el reino milenial. No, acá es por causa del pecado de Judá. Y esto lo podemos ver en todo el libro de Jeremías. Se está refiriendo a el contexto de la Judá y Jerusalén de Jeremías, no del final del tiempo, sino del tiempo de Jeremías, del juicio de Jeremías, perdón, del juicio sobre los contemporáneos del profeta Jeremías. Sigamos todavía y veamos cómo el contexto nos va aclarando a dónde apuntan los versículos 23 al 26. Dice, eh, como guardas de campo la rodean, porque se ha rebelado contra mí, dice Jehová, tus caminos y tus hechos te han procurado estas cosas. Este es el fruto de tu maldad. No es la invasión del anticristo porque él quiere. Esto es el castigo de Dios, la disciplina de Dios sobre Judá y Jerusalén. Y no hay otro contexto en que encaje todo lo que va a describir de acá en adelante el pasaje que no sea el tiempo de Jeremías. Bien, el verso 19 habla, bueno, muestra la reacción íntima de Jeremías: me duele las entrañas, no puede estar quieto, por cuanto diste, alma mía, el sonido del shofar y el clamor de la guerra, ¿sí? El anuncio de que se acercan las tropas de Nabucodonosor, se anuncia golpe sobre toda la tierra, porque toda la tierra está devastada.
hay una visión que tiene el profeta para alertar al pueblo, donde la invasión de Nabucodonosor es presentada como un hecho cataclísmico que arrasa toda la tierra. Dice, porque toda la tierra está devastada, súbitamente son saqueadas mis tiendas. Nos acercamos al verso 23. Dice, y en un momento mis cortinas, verso 21, ¿hasta cuándo tendré que ver la bandera y oír el sonido del shofar? Acá está hablando Jeremías acerca de la visión que le está viendo, ¿no? Es como que ve una visión. Dice, ciertamente mi pueblo es necio, no me han conocido, hijos insensatos son. Dios está hablando de su pueblo, de Judá y Jerusalén en el tiempo de Jeremías. No hay otra. No podemos traspolar esto al final de los tiempos, a los días del Señor. No, esto ocurre en ese tiempo. Dice, no son entendidos expertos para hacer el mal, pero nada saben hacer de hacer el bien. Y ahí viene la descripción del desolamiento de la tierra de Judá. Cuando ocurrió la invasión y las primeras deportaciones, la caída y el incendio del templo, la tierra quedó arrasada, quedó gente. Pero a diferencia de cómo era antes de la invasión babilónica, quedó un desierto. Entonces, las descripciones del versículo 23 al 26 son descripciones exageradas de el juicio de Dios por medio de Babilonia sobre Judá y Jerusalén. Cómo quedó la tierra arrasada, la tierra de Judá. No toda la tierra, sino la tierra de Judá y de Jerusalén. Y por último, vamos a ver lo que dice el verso 27, porque así dice Jehová, toda esta tierra, no dice toda la tierra, dice toda esta tierra, es decir, que está hablando específicamente de un territorio en particular. Ese territorio es Judá y las zonas aledañas a Jerusalén. Y dice, toda esta tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Pero si los adventistas dicen que va a estar destruida y arruinada por 1000 años todo el planeta, entonces, ¿cómo es posible que acá dice no la destruiré del todo? Por eso, dice el verso 28, se enlutará la tierra y se oscurecerán los cielos arriba, pues lo he hablado, lo he pensado y no cambiaré mm, de parecer ni desistiré de ello. Al estruendo, verso 29, de jinetes y de arqueros, cada ciudad se pone en fuga. Cada ciudad se pone en fuga y dice, entran en la espesura y suben a los peñascos. Todas las ciudades están abandonadas. O sea, acá está hablando de gente que abandona la ciudad, no gente que es destruida o gente que es arrebatada al cielo. No, está hablando de gente que abandona la ciudad, que se esconde de un ejército que viene a destruir la ciudad y la tierra. Dice, todas las ciudades están abandonadas, no queda en ella morador alguno. O sea, acá se explica por qué del 23 al 26 Jeremías ve esa desolación. Porque todos se fueron, todos se escondieron. Esto fue un hecho histórico. Fue la caída de Jerusalén eh, en el, creo que era 539, pero no estoy seguro. Sí, sé que es en el siglo sexto, si no me equivoco, creo que sí, eh, en el siglo sexto antes de Cristo, si no me equivoco. Entonces, dice, verso 30, una vez desolada, ¿qué harás tú? Aunque te vistas de escarlata, aunque te engalanes con adornos de oro, aunque te pintes los ojos con antimonio,
En vano querrás embellecerte, tus amantes te desprecian, buscan tu vida. Oigo gritos como de parturienta, sollozos como de primeriza, es el grito angustiado de la hija de Sión que está agonizando. Acá nos describe cuál es esa tierra, cuál es esa tierra, ese territorio que queda arrasado, sin hombre, temblando. Es la tierra de Sión, de la hija de Sión, es decir, de el pueblo de Jeremías, del tiempo de Jeremías. Por lo tanto, esta aplicación que hace el amigo adventista es otra eisegesis, sacar este texto de su contexto y aplicarlo al milenio, que no tiene nada que ver, no porque yo lo diga, sino porque está en el contexto del texto que está utilizando. Bien, vamos a avanzar un poquito más y creo que ya estamos. Cielo están los salvos, por supuesto. Número dos, los impíos están en la tierra, están muertos. Durante el milenio, estamos diciendo antes, sino durante. Los salvos en el cielo, los impíos en la tierra. Satanás está preso, la tierra está desolada durante estos 1000 años. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué hacen los salvos en el cielo? Entonces hay textos que nos ayudan a comprender. Por ejemplo, ¿no? Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado a los muertos. Haciendo referencia a quién? A Cristo. Es decir, el juicio ejecutivo, el final, está reservado para un momento específico, para un día. Vamos a continuar aquí. Entonces nosotros esto ya vimos, solamente para hacer un breve repaso. Existen tres fases en el juicio, ¿verdad? Dijimos que había un juicio preadvenimiento, donde es Jesús quien decide quiénes se salvan y quiénes se pierden, ¿no? Porque él predestina a algunos para la salvación, otros para la perdición, si no son en base a las decisiones que el ser humano toma. ¿Correcto? Entonces, cuando Cristo sale del lugar santísimo para dejar de ser nuestro intercesor, se convierte en nuestro juez. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cosa sucede allí? Cuando la gracia termina, acabó, dice, los libros fueron cerrados. Acabó la gracia. Eso significa que el primer juicio terminó. No existe, hasta ahí están completos los redimidos y los perdidos. No hay más alternativa, no hay más Espíritu Santo de recompensa, no hay nada más. Luego viene el juicio comprobatorio. Este juicio comprobatorio tiene mucho sustento bíblico. Ahora vamos a revisar por lo menos dos textos, uno que dijo Jesús y otro que está allí en una carta del apóstol Pablo. Y luego vendría el juicio ejecutivo. Hoy vamos a hablar acerca de ese juicio ejecutivo. Entonces, el preadvenimiento es por cuando Cristo intercede y Cristo decide quiénes van al cielo y quiénes no. ¿Quiénes entran en este juicio? Todo aquel que dice creer en Dios. Es decir, los hijos de Dios hoy son enjuiciados, pero el juicio no debe darnos miedo, porque ahí tenemos un abogado. Debe darnos miedo cuando nosotros no vamos a ese trono de la... Bueno, todo esto no está en la Biblia, esto es un agregado. Entiendo que los amigos adventistas tienen otra revelación o varias revelaciones que proceden de su profetisa Elena White, que participó de esos movimientos en el siglo XIX de pronosticar la segunda venida de Cristo. Después tuvo esas visiones y bueno, entiendo que este tipo de interpretación y todas estas cosas que está diciendo el expositor no vienen de la Biblia, no vienen del desarrollo doctrinal de la Iglesia a lo largo de los siglos, sino que viene de un trasfondo de revelación, de supuesta revelación personal, ¿sí? Lo mismo que José Smith con los mormones y lo mismo que Taze Russell con los testigos de Jehová. Entonces, obviamente esto no tiene ningún asidero, no hay ninguna descripción de estos tipos de juicios. Ya hemos visto que la iglesia desciende a la tierra, Jesús viene con sus santos, no van al cielo. El arrebatamiento es pretribulacional. Cristo rescata a la iglesia del tiempo de la ira y después vuelve con sus santos y sus ángeles para destruir a la bestia y a los impíos que le siguen y para instalarse, como dice allí, poner sus pies en el monte de los olivos, Zacarías 14, y reinar allí, ese Jehová reinará sobre toda la tierra. El reino es sobre la tierra. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más y si no ya terminamos esta exposición porque esta reacción, porque la idea es solamente reaccionar a la visión del milenio que tiene el adventismo del séptimo día. Veamos. La gracia, como dice los 4:16. Ahora,
Este juicio se está viviendo ahora. Luego viene, y por eso es que el mensaje del primer ángel, ¿qué cosa era? La hora de su juicio ha llegado. Es decir, estamos viviendo un juicio. Ya llegó la hora de su juicio. Está hablando del juicio en la primera parte, en su primera fase. Muy bien, y ahí es donde da la orden. Teman a Dios y denle gloria. ¿Por qué dice teman a Dios? Porque hay oportunidad. Si tu nombre entra en este juicio, tú tienes oportunidad para salvar. Cristo es tu abogado, Cristo es tu intercesor, acepta a Cristo. Porque después, en la segunda fase, ya no hay chance. Entonces, ahí viene el juicio comprobatorio. Muy bien, Apocalipsis capítulo 20, continuando allí el texto que hoy comenzamos, versículo 4, nos dice de la actividad de los redimidos allí en el cielo. ¿Qué cosa dice el versículo 4? Yo vi tronos. ¿Recuerdan ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, cuando dice, al que venciere le daré, que es conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono? Ahora mira el versículo 4, el cumplimiento de esa promesa. Vi tronos y se sentaron sobre ellos, wow, aquellos que recibieron facultad, autoridad, permiso, autoridad, ¿para qué? Para juzgar. Y vi las almas de los decapitados, es decir, presten atención aquí, dentro de aquellos que estaban juzgando, ¿quiénes estaban? Aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio de ellos. Aquellos que murieron desde hace mucho tiempo se unirán, ¿verdad?, a este pueblo del tiempo del fin. Es decir, aquí está hablando de la iglesia en toda su historia. Ahora, a los que no adoraron a la bestia, aquellos que fueron mártires, aquellos que no adoraron a la bestia, ni recibieron su imagen en su frente o en sus manos, dice, vivieron, ¿correcto? Y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora fíjense, vivieron y reinaron. A ellos, ¿qué autoridad se les dio? De juzgar. ¿Qué cosa es lo que es juzgar? Primera de Corintios 6:2. Miren este texto, el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Aquí dice así el texto. ¿No sabéis que los santos, de qué está hablando? Del pueblo de Dios. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más a las cosas? Dijimos que los redimidos en el cielo, ellos tendrán la capacidad, o tendrán la autoridad, esa es la palabra, de poder juzgar. En el libro de 1 Corintios capítulo 6, ya decía Pablo que nosotros tendríamos autoridad hasta para juzgar a los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando? ¿De los seres celestiales? Supuesto que no. Está hablando de que toda la humanidad sería juzgada, incluyendo aquellos que cayeron del cielo por su desobediencia. Quiere decir, como el cielo estará lleno de sorpresas, porque habrán personas, allí veremos, y nos sorprenderemos. Por ejemplo, ¿tú te imaginas la sorpresa de Esteban cuando ve a Pablo? Pablo estaba presente cuando Esteban murió. ¿Y tú cómo llegaste aquí al cielo? Fue por la gracia de Dios. Pero Esteban nunca supo de la conversión de él. Nosotros también nos sorprenderemos al ver tantas personas que queremos encontrar y no los encontraremos. Y personas que no estarán allá, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz, ¿qué mérito tenía para salvarse? Ninguno. 8 palabras de salvar. Acuérdate de mí cuando vengas. Estaba creyendo en la venida de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu fe. Jesús le promete, te aseguro hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Fíjense. Bueno, ahí, ahí vemos este, la misma falacia de los testigos de Jehová, que ellos, Mi pregunta es la siguiente. Cuando las personas mueren, dicen que están espera, durmiendo. ¿A dónde están durmiendo? En la sepultura. que ellos dicen que no hay supervivencia después de la muerte, entonces cuando el ladrón en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dice, de cierto te digo, eh, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos entienden, igual que los testigos de Jehová, lamentablemente, que le está diciendo, te digo hoy que algún día estarás conmigo en el paraíso. No es lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús murió, lo esperó a este hombre en el paraíso. Eso es lo que nos dice el texto, porque hay supervivencia después de la muerte, pero no es el tema principal y creo que ya eh, está bien para reaccionar hasta acá. Espero que haya quedado clara la postura adventista, ¿sí? Y esta proposición no bíblica de que el milenio es en el cielo y que durante ese tiempo de 1000 años Satanás va a estar acá sobre la tierra reflexionando eh, qué, qué hizo, por qué hizo. No, no, nada que ver. Absolutamente nada que ver. La Biblia dice que él va a estar encadenado, atado, anulado en el abismo, él y sus ángeles. Y la tierra va a ser el lugar donde el Mesías desplegará su reino sobre la tierra, desde Jerusalén, sobre la tierra, porque hay un montón de textos que avalan esto. Dice, y la tierra será llena en su gloria. Vamos a leer alguno y ya terminamos la reacción. Isaías capítulo 11. Dice Isaías capítulo 11, que habla del Mesías, versículo 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Este reino del Mesías será sobre la tierra, dice, con el espíritu de sus labios matará al impío y herirá al opresor con la vara de su boca. La justicia será el cinto, verso 5, de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo se esteará junto con el cabrito, y el becerro y el cachorro de león, y el animal cebado crecerán juntos, y un niño los pastoreará. Pasarán la vaca y la osa y su cría se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva de las pid y el recién nacido destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra así la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Dice, aquel día que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Si todos están muertos y solo los santos están en el cielo, ¿quiénes son estas naciones? Porque esta descripción es después que el Mesías hiere al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de su labio mata al impío. Esta referencia es al anticristo, al hombre de pecado, porque se usa la misma referencia, la usa el apóstol Pablo allí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, entonces será revelado el inicuo a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo mismo que dice acá. Entonces, cuando ocurre la destrucción del impío, es decir, del hombre de pecado, del anticristo, de la bestia de Apocalipsis 19, viene todo esto que describe a partir del versículo 5. El pobre es tratado con justicia, la naturaleza es transformada, ya no va a haber animales salvajes que se van a cazar para comer, todos van a convivir. Dice que hasta un niño los va a guiar. Esto no es el cielo, no es el cielo, no es el paraíso, esto es la tierra. Porque después dice que no harán daño en su santo monte. El monte es Jerusalén, es Sión. Entonces, no hay vuelta que darle, no podemos hacer ninguna eisegesis. El milenio será sobre la tierra. Y hay un montón de pasajes más que podemos agregar allí, podemos poner Isaías capítulo 2, Miqueas capítulo 4, y el monte de la casa de Jehová será puesta como cabeza de todos los montes. Eso no se refiere al cielo, eso es sobre la tierra. El monte es ahí Jerusalén, Sión, y toda la tierra yendo a buscar al Mesías que reina sobre Jerusalén. Eh, Salmo 72, el Mesías, el rey mesiánico, reinando sobre toda la tierra, todas las naciones honrándolo, los reyes postrándose. Eso no es Apocalipsis 21-22, eso es el milenio, Apocalipsis 20. La regeneración que dice Jesús, el tiempo de la restauración de todas las cosas de eh, Hechos 3:20. Es el reino prometido a Israel. No es en el cielo, es sobre la tierra. Bien, vamos a dejarlo acá. Si te gustó este video, te animo a que dejes un like si llegaste hasta acá, te suscribas y lo compartas para que sea de gran bendición para aquellos que eh, eh, pueden acercarse a este canal de teología, ¿sí? Y especialmente de teología bíblica y de vida cristiana. El adventismo
no es un grupo que intenta desde una mirada muy personal acercarse a temas bíblicos, temas escatológicos que están ya desarrollados en la escritura y que no tienen nada que ver con lo que ellos proponen. Bien, vamos a terminar. Nos vemos en el próximo video. Por favor, comenta, deja tu parecer. Inclusive si querés dejar un dislike, también lo puedes hacer. Si querés, si sos adventista y tenés pruebas para refutar todo lo que estoy diciendo, por favor, hacelo, que va a ser muy bueno para el debate, ¿sí? Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video.